Bueno, entiendo que estamos ya iniciando. Eh, Muy buenos días, buenas tardes con todos y todas las presentes a este cierre de este módulo 1 del tema de marco regulatorio para vehículos eléctricos dentro del programa regional de capacitación para The Solutions Plus de América Latina. Mi nombre es Adrián Ortega, trabajo para la iniciativa TUMI dentro del proyecto TUMI Volt de electromovilidad. Ha sido un placer que estamos el día de hoy invitados y seré el moderador de este espacio. Pues para comentarles que el día de hoy tendremos una sesión bastante interactiva en formato conversatorio, un poco discutiendo todas las temáticas de las unidades 1 a 4 que mantuvimos esta semana en discusión. La idea es hacer o discutir en torno a lo que es las regulaciones para vehículos eléctricos en América Latina. El formato de esta sesión, como le había dicho, en breves rasgos empezaremos con una síntesis de los puntos tratados durante estas 4 sesiones o unidades que tuvimos y discutimos esta semana. Y luego abriremos a ustedes un sondeo para luego pasar a la discusión con un panel de expertos que los presentaré más adelante. Pues como ven en la pantalla, un poco de los puntos que pudimos definir como los claves dentro de este conversatorio, que daré lectura. Uno es, por ejemplo, la movilidad eléctrica tiene que estar integrada dentro de un marco regulatorio más amplio, en el que sea uno de los elementos que contribuyen a la movilidad urbana sostenible. Otros puntos claves o conclusiones que se determinaron dentro de esta serie de conversatorios es: los gobiernos locales tienen un papel fundamental en la generación de regulaciones y la provisión de infraestructura para la circulación segura de vehículos eléctricos ligeros en las áreas urbanas. Otro punto relevante, como vemos en la pantalla, es que existen avances importantes en cuanto al etiquetado vehicular en la región. Sin embargo, para su aplicación efectiva se requieren todavía medidas complementarias. Otro de los aspectos o puntos de conclusión que se llegó es que hasta el momento hay muy poco avance respecto a la normativa de homologación de vehículos eléctricos ligeros de la región. Sin embargo, la generación de estándares y tests para garantizar la seguridad de usuarios de los mismos es urgente. Digamos, esto es un poco de la síntesis de conclusiones que llegamos en la discusión durante toda esta semana, de las varias temáticas que se generaron durante esta capacitación. Pues ahora vamos a pasar a hacer una sesión con ustedes los que estamos presentes. Vamos a pedirles que respondan una pregunta que va a aparecer en su pantalla. María Rosa, si me ayudas, con la siguiente pregunta, para que en base a sus experticias de locales de país, nos puedan responder. La pregunta es la siguiente: ¿cuál consideran que es el mayor reto en cuanto al marco regulatorio para vehículos eléctricos que tienen en sus países? Ahí repito la pregunta: ¿cuál consideran que es el mayor reto en cuanto al marco regulatorio para vehículos eléctricos en sus países? Por favor, si vamos respondiendo y definiendo ya resultados de esta pregunta. Les animamos a todos a responder y damos unos segunditos para visualizar los resultados que María Rosa nos va a visualizar. Bien, ya estamos teniendo algunas respuestas. Aquí vemos que en realidad el 48% de los que estamos presentes creemos que el mayor reto es, digamos, definir, ¿no?, el tema de estándares técnicos y homologación para vehículos eléctricos como el mayor reto que tenemos en la región.
seguido de políticas sectoriales habilitantes que permitan, digamos, generar las condiciones óptimas para la introducción de la electromovilidad. Estamos empatados con permisos de circulación y o matriculación con otros que ustedes consideran que no están dentro de este sondeo. Pues es muy interesante, ¿no? Lo que estamos visualizando en este momento. Pero bueno, queda claro que es el tema de definir las políticas. De aquí vamos con este rápido sondeo que acabamos de realizar. Vamos a hacer una introducción a nuestros panelistas. La idea en este momento, en este espacio, es generar una ronda de discusión con un panel de expertos que los voy a ir presentando a continuación. Contamos con la presencia de Emiliano Roseló, del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay, que nos acompaña el día de hoy. Estamos también con la presencia de Fernando de la Torre, experto en electromovilidad, él es de Ecuador. Estamos también con la presencia de Lucille Baudet, jefe de proyecto de Codatu, ella es de Francia. Estamos también con la presencia de Sebastián Galarza, del Centro Mario Molina, de Chile. Los cuatro nos estarán acompañando en esta muy interesante discusión que vamos a tener a continuación. Así es que, nada, en honor al tiempo vamos a comenzar bastante rápido. Emiliano, comenzamos contigo. Tenemos una rondita de preguntas que quisiera que nos contextualices y nos respondas. Emiliano, como vimos a lo largo de toda esta semana, en esta serie de discusiones, Uruguay tiene un gran avance en la generación de un marco regulatorio de incentivos para la electromovilidad. En ese contexto, ¿cómo tú evalúas la experiencia del país en el desarrollo del etiquetado vehicular? ¿Crees que el marco normativo ha sido un elemento clave como un complemento o bien como un entorno habilitante para que se den estas condiciones? Y en ese caso, una vez que se cuenta con un sistema de etiquetado vehicular, ¿cuáles serían los siguientes pasos que se deberían generar? Por favor, Emiliano, coméntanos. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a participar. Con respecto un poco a las preguntas que me hacías, Adrián, la experiencia de Uruguay hasta ahora, hasta el momento estamos trabajando aún en la implementación del etiquetado vehicular para vehículos livianos, específicamente vehículos de pasajeros y vehículos de carga livianos, en M1 y N1. Tenemos una norma técnica aprobada y estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con el decreto que va a regular primero el etiquetado de forma voluntaria y luego de forma obligatoria, en la entrada en rigor obligatoria. Con respecto un poco a la normativa, que la normativa ha sido fundamental en cuanto a la habilitación del etiquetado. Primero en Uruguay se aprobó una ley del uso eficiente de la energía en el 2009 y después una aprobación del Plan Nacional de Eficiencia Energética en el 2015, que ese plan establecía la entrada de los vehículos al Sistema Nacional de Etiquetado de Eficiencia Energética, primero con una adhesión voluntaria y luego obligatoria. A su vez, Uruguay tiene en el 2017, con la primera contribución determinada al Acuerdo de París, estableció que la implementación del etiquetado obligatorio de eficiencia energética para vehículos livianos era un compromiso obligatorio. Y bueno, una vez que ahora, hoy por hoy, estamos trabajando, tenemos la norma técnica para vehículos eléctricos de combustión, híbridos, enchufables, no enchufables y vehículos de celda combustible, que se basan en los procedimientos de ensayo de la normativa europea. Y estamos en los pasos de adhesión voluntaria al etiquetado y después de la reglamentación obligatoria del mismo. Una vez que se entre en el periodo obligatorio, que aproximadamente se espera que pueda ser, que en un plazo máximo de 2 años para ese tipo de vehículos, los pasos siguientes podrían ser, Uruguay tiene un compromiso que es condicional con respecto a las contribuciones nacionales determinadas, que
establece el etiquetado de vehículos pesados de transporte y de carga, que podría ser un próximo paso de trabajo. Y a su vez también un próximo paso de trabajo podría ser pensar en una normativa de adecuación fiscal en base justamente al etiquetado de eficiencia, rendimiento de los vehículos o las emisiones asociadas a los mismos, gracias al etiquetado. Eso podría ser un próximo paso. Muchísimas gracias, Emiliano. Pues nos comentas, digamos, un muy interesante avance que ha tenido Uruguay ya desde varios años en el tema de etiquetado. Emiliano, y un poco para cerrar esta parte de tu presentación, de tus respuestas, em, ¿cuál es tu opinión sobre la importancia del etiquetado vehicular en el proceso de transición hacia la electromovilidad? Bien, perfecto. Creo que es una herramienta fundamental. Primero porque la eficiencia energética lo consideramos dentro de los elementos de descarbonización del uso final de la energía, es uno de los elementos más importantes y justamente el etiquetado de eficiencia energética juega un rol muy importante dado que otorga elementos de decisión a los compradores, a los usuarios finales de los vehículos, así como también otorga información de base para los tomadores de decisión que permitan justamente adoptar las mejores políticas que permitan una transición hacia la movilidad eléctrica, tanto si se quiere, en el desincentivo del vehículo a combustión y en el incentivo al vehículo eléctrico. De qué políticas son las mejores adoptar en ese sentido. Esa información es clave. Muchísimas gracias, Emiliano, por tu muy interesante aporte. Eh, Muy importante la experiencia de Uruguay en este proceso de etiquetado. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con Fernando. Eh, pues en la unidad 3 de este módulo vimos que con mucho detalle lo referente a la regulación para vehículos eléctricos ligeros y los avances que algunas ciudades han hecho en la preparación, emisión de ordenanzas. Eh, Fernando, en base a tu experiencia en la ciudad de Quito, si nos podrías un poco resumir, ¿qué retos comunes identificas para que las autoridades locales puedan emitir regulaciones apropiadas para vehículos eléctricos ligeros? Otra pregunta que nos parece muy interesante hacerte es, ¿cómo evalúas la articulación que debe haber con el nivel nacional, tanto en términos de competencias como en cuanto a la articulación en tema de normativas en ese nivel? Por favor, Fernando, si en base a tu experiencia, nos podrías responder estas preguntas. Hola, buenas. Muchas gracias y gracias por las preguntas, Adrián. Bueno, yo creo que entre los desafíos comunes que puedo identificar con otras ciudades está justamente el tema del etiquetado y de la homologación de los vehículos, ¿no? Siempre es un desafío ya que muchos de los vehículos no caen dentro de clasificaciones convencionales y no caen tampoco dentro de dimensiones convencionales. Y al momento de tratar de homologar o de etiquetar vehículos ligeros, sobre todo, hay una diversidad muy amplia. Entonces, creo que ahí radica uno de los desafíos máximos en cuanto a la clasificación y el etiquetado de los vehículos, ¿no? Creo que eso es un factor común, no solamente aquí en Latinoamérica, sino que lo ha sido a nivel mundial. Y creo que el trabajo que se tiene que hacer es bastante extenso. No me atrevería a decir que es algo que debería limitar a los productores o a los diseñadores de vehículos a que se mantengan un poco restringidos, sino tal vez tratar de consensuarlos para que se mantengan ciertas líneas y no se desborden hacia, hacia tipos de vehículos que son demasiado difíciles de homologar, ¿no? Creo que eso es una parte fundamental que nos hemos encontrado nosotros. Y en cuanto a la articulación, yo creo que, bueno, acá en el Ecuador hemos tenido ciertos avances en diferentes ciudades. Creo que la articulación que se tiene que hacer es más de manera nacional
Creo que ahí se dio un paso importante en el momento de hacer la reforma a la ley de tránsito, en el que se incluyó un artículo entero con respecto a lo que es la electromovilidad, y se tomó mucho de la experiencia de los gobiernos locales, ¿no? Se extrajo mucho de esa experiencia para tratar de consensuar una ley nacional. Ujú. Es algo muy válido. A veces es difícil porque los consensos son diversos. En un país como Ecuador, por ejemplo, que tienes diferencias fundamentales en las ciudades, incluso en términos topográficos y Ujú. geográficos, creo que esas limitantes muchas veces son desafíos también, pero creo que se puede llegar a consensos nacionales y se tienen que articular entre gobiernos locales y lo que sería una ley nacional, que esa clasificación, las regulaciones puedan aplicarse a todo el territorio, ¿no? Creo que es un desafío de alguna manera, pero creo que esa situación es en los locales, en gobiernos nacionales o regionales. Gracias, Fernando, por tu muy importante respuesta. Tú tienes, digamos, trabajado a nivel local y creo que, digamos, el trabajo que se ha hecho ha sido bastante interesante y lo que nos comentas, digamos, ejemplifica eso, ¿no? Fernando, y tal vez una pequeña pregunta para finalizar con tu exposición. Em, ¿Cuál consideras, en tu opinión, es la importancia, cuál es la importancia de la regulación para vehículos eléctricos ligeros? eh, que tienen, digamos, el peso, la importancia en este proceso de transición hacia la electromovilidad? ¿Y cuánto crees que se debe restringir o limitar la circulación de vehículos convencionales? Son excelentes preguntas. Creo que, bueno, en términos de importancia, ¿no? Yo creo que es muy importante regular, sobre todo por temas de seguridad viales, de movilidad. Creo que ahí radica una de las implicaciones máximas que se tiene cuando hay demasiada libertad o demasiada flexibilidad en cuanto al tránsito de vehículos eléctricos. Muchas veces vemos que como no hay clara, el tránsito de estos vehículos puede complicar a otros sectores de la movilidad. Podría implicar también flujos peatonales, podría vulnerar tal vez otros sectores importantes de la movilidad, ¿no? Creo que es fundamental como para tener una organización del tránsito. Eso es lo que me parece. Y dar demasiada flexibilidad justamente puede generar complicaciones con vehículos profesionales también. Muchas veces hay parámetros que no se definen claramente. Es que un vehículo eléctrico, pero tiene el mismo peso y la misma dimensión que otro, qué flexibilidad se espera al uno o al otro. Yo creo que sí hay que ser un poco más flexibles, ya que por términos de huella de carbono, de contaminantes de ellos, el eléctrico siempre va a ser más beneficios. Debería tener también cierta flexibilidad y ciertas facilidades, ¿no? Eso es fundamental, tener en cuenta lo que es circulación y lo que es fomento para que las cosas caminen de buena forma. Muchísimas gracias, Fernando. Les agradecemos a tanto Emiliano como Fernando con sus experiencias. Nos han logrado responder a las preguntas que les hemos planteado. Después regresamos con ustedes y les agradecemos por las respuestas. Bueno, a partir de lo comentado y respondido por nuestros dos muy importantes panelistas, vamos a pasar a una segunda parte con interacción con ustedes, los presentes, con el público que nos está acompañando el día de hoy. Acompaña María Rosa compartiendo la pantalla de la segunda pregunta, que entiendo ya si se visualiza con ustedes. La pregunta es, y hacemos un sondeo rapidito, en su opinión, ¿cuál es el mayor obstáculo para la introducción de vehículos eléctricos ligeros en la región? Por favor, si vamos contestando, una pregunta muy, muy interesante. Este tema de vehículos eléctricos ligeros, que me imagino que en muchas ciudades comenzamos a ver como un elemento de desplazamiento para, para las personas. Si vamos respondiendo, por favor, la pregunta y vamos viendo cuáles son los resultados.
No sé si ya tenemos la capacidad de ver un poco los resultados. Les animamos a que todos, por favor, participen. Bien, ya tenemos unas primeras respuestas. Bueno, aquí ya vemos que la mayoría de los presentes votan o definen este sondeo muy rápido que hace falta incentivos en realidad para la promoción de los vehículos eléctricos ligeros, pero está también una opinión muy fuerte hacia la necesidad o la falta de regulaciones de este tipo de vehículos. Y bueno, un menor porcentaje, la gente, los que nos acompañan, vota una percepción negativa en cuanto a este tipo de vehículos para desplazamiento de usuarios. Es muy interesante, ¿no? Porque vemos que cada vez más se va consolidando este tipo de vehículos en nuestras ciudades. Bien, pues queda definido y en conclusión que hace falta una necesidad de regular y definir los lineamientos para integrar plenamente este tipo de modalidad y que sea beneficiosa para la sociedad en una movilidad sostenible en nuestras ciudades. Después de este rápido sondeo que tuvimos, vamos a pasar a esta segunda ronda de preguntas con nuestros dos panelistas que vamos a continuación a pedirles que nos respondan las siguientes preguntas. Lucille, por favor, si podemos verte para la pregunta que tenemos preparado. Lucille, ¿cómo estás? Bueno, ustedes de Codato han colaborado con varias autoridades, tanto a nivel nacional como local, en varios países de la región, como dar un ejemplo en Perú, en Ecuador, en Brasil, Colombia y Argentina. Y claro, eso genera y evidencia que hay un interés mayor de diferentes actores en la región, autoridades como bancos de desarrollo y empresas privadas, y, digamos, generar estas ventajas de la transición hacia la electromovilidad. Menos contaminante, con mayor independencia energética y oportunidad de desarrollo económico. Lucila, a tu juicio, ¿cuáles serían los 4 principales retos en los que hay que trabajar en torno a esto? Muchas gracias, Adrián. Buenos días, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Muchas gracias por el espacio. Fue una semana de capacitación muy enriquecedora. Yo soy Lucille Boudet, soy jefa de proyecto en Codato, estoy basada en Francia. Y primero quisiera presentar brevemente las actividades de Codato para que puedan entender nuestra posición, nuestro papel y nuestra visión sobre el sector. Y luego les expondré entonces los principales retos que identificamos sobre el tema de la electromovilidad y el marco regulatorio en este entorno. Entonces, Codato es una asociación francesa con vocación internacional que promueve la movilidad urbana sostenible en las ciudades del sur, en las ciudades de Asia, de África y América Latina. Y promovemos la movilidad urbana sostenible a través de diferentes actividades, conferencias, publicaciones, formaciones y cooperaciones técnicas a beneficio de gobiernos locales y nacionales. Tenemos una red de actores amplia que representan todos los actores que pueden tener un papel en el sector de la movilidad, entonces tanto los actores públicos, gobiernos nacionales y locales, como los actores privados, consultorías, operadores, constructores, y el sector académico también con las universidades, centros de investigación, y trabajamos también con Banco de Desarrollo, organizaciones de cooperación internacional, y en Latinoamérica sí acompañamos gobiernos locales y nacionales en los países que mencionaste, con cooperaciones técnicas. Y entonces hemos visto a través de nuestro trabajo y bueno, durante las intervenciones de esta semana de capacitación, que respecto al marco regulatorio de la electromovilidad en los vehículos eléctricos, tenemos un camino bastante definido con diferentes herramientas que en algunos países ya se están implementando, en otras se tiene que hacer más adelante, pero tenemos un camino bastante definido con herramientas de planificación,
a nivel nacional, con las políticas de movilidad urbana sostenible, como hemos visto el caso de Uruguay, que tiene que incluye una guía de electromovilidad. A nivel local también, muy importante, de tener planes de movilidad urbana sostenible que van integrando poco a poco estos componentes de electromovilidad, y hemos visto también las herramientas más técnicas con la homologación, el etiquetado vehicular y todas las herramientas para registrar, controlar el diseño, la seguridad, la calidad de los vehículos eléctricos. Y me parece, bueno, muy importante tener este marco regulatorio, tener estas reglas claras, porque esto nos va a permitir acelerar la transición hacia la electromovilidad. Dar reglas claras permitirán favorecer los proyectos, las iniciativas y las inversiones. Entonces creo que sí, el primer reto, digamos, o como, bueno, ahí va a ser realmente seguir esta dinámica, que se vayan ampliando, generalizando estas diferentes acciones para dar marco regulatorio a la electromovilidad. Pero luego realmente ahí quisiera enfocarme en el desafío de cómo aplicar este marco regulatorio. Y ahí creo que nos enfrentamos a 4 desafíos grandes al momento de aplicar este marco. El primero creo que es el financiamiento. La electromovilidad, bueno, son tecnologías bastante costosas, entonces para tener vehículos de infraestructura que responden a la normativa, al marco regulatorio que vamos a implementar, va a ser importante movilizar amplios fondos para llegar a estos requisitos. Y para ello creo que va a ser importante ahí conseguir estos fondos, organizarlos y allí organizar programas nacionales, porque tendrá un mayor impacto organizarlo a nivel nacional, organizar programas nacionales para favorecer, desarrollar la electromovilidad, y estos programas nos permitirá concentrar y organizar estos fondos. Como segundo reto, diría que es más un reto más técnico de seguir realmente desarrollar estas tecnologías que hemos visto hasta ahora que no es un mercado muy desarrollado, que hay algunos vehículos ya en operación, pero otros prototipos o proyectos pilotos. Entonces es muy importante seguir el desarrollo de estas tecnologías, tanto los vehículos, la batería, la infraestructura, también todos los aspectos digitales, para ir hacia una renovación de la flota. Y también está vinculado el hecho de desarrollar toda la infraestructura de producción y distribución de la electricidad, que está fuertemente vinculado a la electromovilidad. Y como tercer reto está lo de la coordinación de todos los actores. Realmente va a ser muy importante involucrar a todas las partes interesadas en el proceso de regulación y desarrollo de la electromovilidad. Entonces, tanto los actores que tuvimos en las diferentes unidades de esta semana de capacitación, los gobiernos nacionales para dar una reglamentación, apoyar las iniciativas, también los gobiernos locales para implementar los sistemas, regular también, y también los operadores, que son ellos que van a comprar las flotas, o los constructores, o todo el campo académico también, que va a desarrollar tecnologías o estudios para prever las tendencias. Y luego, como cuarto reto, que me parece importantísimo, es el de la formación, de la capacitación. Fue en la sesión del lunes, creo, Yone Orbea, del programa de la ONU, que nos dio un panorama de la electromovilidad en Latinoamérica. Nos precisó, nos mencionó que había pocas escuelas o pocas formaciones sobre electromovilidad al día de hoy. Hemos visto también en otras intervenciones esta semana que
tenemos pocos actores, organismos capacitados para poder responder a todos los requisitos de ciertos marcos regulatorios para poder hacer el diagnóstico, el control de los vehículos eléctricos. Entonces eso va a ser un gran reto que hay que iniciar a trabajar ahora, el de desarrollar capacitaciones, formaciones sobre todo los aspectos de la electromovilidad, tanto sobre fabricación, pero también sobre el mantenimiento o la conducción de vehículos eléctricos. Y eso es importante hacerlo ahora, capacitar a personal ahora, desarrollar formaciones, capacitaciones, para tener un personal capacitado y operacional a mediano o largo plazo en el mercado laboral. Y creo que esta dinámica también de formación, más allá de los estudiantes en sí, permitirá también apuntar a toda la población en general sobre la sensibilización de estas nuevas tecnologías para adaptarse e integrar estos nuevos usos, estas nuevas tecnologías. Muchas gracias. Lucía, muchísimas gracias por dado un clarísimo resumen de los aspectos muy importantes como retos, ¿no?, en los que hay que trabajar en la región. Me queda en la cabeza el tema de financiamiento de la tecnología, de mejorar el mecanismo de financiamiento, que obviamente es una tecnología que es más cara a la de combustibles fósiles, el tema de articulación, ¿no?, entre diferentes niveles de gobierno, y el tema de la capacitación, pues muy, muy importante ya comenzar a preparar a los futuros profesionales en torno a la electromovilidad, esta nueva tecnología, pues se considera y define como un marco habilitante sobre todo por una adopción de la electromovilidad exitosa. Así es que, Lucía, muchísimas gracias por tu respuesta pues pasamos al siguiente panelista. Nos acompaña aquí Sebastián de Centro Mario Molina, y un poco es la pregunta que queremos que nos responda Sebastián, es complementando lo que, digamos, este amplio marco de retos que nos definió Lucille. ¿Tú cómo evalúas el panorama regional en su proceso de generación de un marco regulatorio para vehículos eléctricos ligeros? Y otra pregunta también que quisiéramos que nos respondas es, ¿cuáles crees han sido los mayores avances y dónde están los pendientes a trabajar, digamos, en mejorar estas condiciones para la adopción de la electromovilidad? Por favor, Sebastián, si nos respondes. Sebastián, creo que estás con el micrófono apagado. Así es. Ahora ya me escuchas, ¿no es cierto? Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos por la invitación de estar aquí con ustedes, de poder participar en este panel y discutir estos temas que son muy relevantes para la descarbonización del transporte en nuestra región, ¿no? Yendo a tu pregunta en particular en cuanto a la evaluación del proceso de generación de un marco regulatorio a nivel regional en América Latina, creo que tenemos avances notables, en particular en dos países que han tomado el liderazgo de estos temas a nivel regional, que son Chile y Colombia, ¿no? Entonces, Chile y Colombia tienen un avance bastante significativo. Quizás Chile un poco más adelantado en cuanto a los términos regulatorios normativos, dado que se ha comenzado a trabajar esto desde ya bastante tiempo y en gran medida la entrada con fuerza de buses eléctricos en particular ayudó a aportar justamente muchas de las preguntas claves que se tenían que tomar para normar también el marco regulatorio para vehículos eléctricos ligeros, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un avance notable. Sin embargo, quedan muchos pendientes. Y en cuanto a un tema regional, hay discusiones que se llevan a cabo a nivel regional, pero todavía siguen muy aisladas, ¿no? Sigue siendo un tema que se abarca a nivel nacional, dadas las condiciones que tienen los mercados automotrices en cada país, ¿no? Son muy distintas. Por ejemplo, el mercado automotriz colombiano, que tiene su propio ensamblaje, producción local, o Argentina, por ejemplo, Brasil, que son los grandes productores a nivel regional, un mercado como el chileno, que es netamente importador.
Entonces creo que ahí hay diferencias importantes y ahí entramos un poco a los temas que se han tratado durante el curso de la semana, ¿no? Entonces, un poco para resumir, yo creo que uno de los aspectos fundamentales que tenemos que hacer para promover la electromovilidad es definir reglas claras, ¿no? Para los mercados, a pesar de que la electromovilidad sigue siendo de cierta forma un mercado de nicho, dado que los vehículos que están entrando a nuestros países todavía son vehículos que se podrían definir de alta gama, más que nada por su precio, ¿no? Pero es importante masificarla y ahí hay un gran reto que tenemos como región, porque sin esa masificación de vehículos eléctricos o vehículos bajos en carbono, los niveles de consumo de combustibles y los impactos nocivos que tienen los mismos en la salud pública a nivel local y el cambio climático a nivel global van a seguir siendo muy significativos y no vamos a poder cumplir con nuestras metas que tenemos de cambio climático, pero también seguir contaminando nuestras ciudades, que también han visto en ciertos de nuestros países un crecimiento notable en las flotas de vehículos ligeros en los últimos años de pandemia, ¿no? Entonces esto es algo muy relevante a atacar. En ese sentido, yo creo que la homologación vehicular, cuando estamos hablando en particular de los vehículos que entran nuevos al mercado, es un tema muy importante a normar y a definir. Aquí hay retos muy distintos, dado que somos países muy heterogéneos, como acabo de mencionar. Tenemos países que tienen mercados automotrices muy distintos y capacidades muy distintas también para normar justamente esos mercados automotores. Un ejemplo claro de eso que quizás sobresale es el ejemplo de Chile, que tiene un laboratorio independiente bajo el Ministerio de Transportes, que es la institución que homologa y certifica todos los vehículos que entran al mercado y que define justamente todos los aspectos regulatorios en cuanto a los elementos de seguridad de los vehículos, pero también los elementos ambientales también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las normas de emisiones? ¿Cuáles son las certificaciones que se van a que se van a aceptar? ¿Cuáles son los protocolos de consumo que se van a utilizar? Y esto permite justamente que haya claridad en cuanto a los números que salen de estos procesos y confiabilidad también, ¿no? Entonces esto es algo muy importante que tiene ese avance Chile. En otros países de la región que no tienen estos laboratorios, estos laboratorios independientes o laboratorios asociados a un ministerio, estos procesos se tienen que llevar a cabo de otra forma, no es que no se pueda hacer, pero se tienen que llevar de una forma más documental y tienen que también tener el respaldo de las autoridades nacionales para que podamos tener confiabilidad también en los productos que estamos recibiendo desde afuera, desde otros mercados, pero también los que son de ensamblaje o producción nacional. Para vehículos eléctricos, si bien no tenemos los vehículos eléctricos que están llegando a nuestros países ligeros, por lo menos son en su totalidad por ahora fabricados en el exterior, los principales temas siguen siendo el cumplimiento de los elementos de seguridad mínimos que tienen que cumplir los vehículos. Y por otro lado, están también los temas que están asociados con el consumo de energía, y ahí entra también el tema de etiquetado vehicular, ¿no? Si bien las regulaciones ambientales están enfocadas más a los vehículos de combustión interna, el consumo energético no. El consumo energético aplica para todos los vehículos que entran al mercado ligeros y es una forma que tenemos también para, de cierta forma, tratar de equilibrar la cancha, por así decirlo, entre los vehículos que son más contaminantes o más consumidores y los que son menos consumidores. Y ahí entra algo que mencionó Emiliano, por ejemplo, que están trabajando en Uruguay, quizás la modificación de un impuesto verde, a través de justamente los números que tenemos en torno al etiquetado vehicular. Es algo que ya se hace en Chile, por ejemplo, y se ha hecho en otras instancias, pero no asociado directamente al consumo, que eso es algo bastante relevante. Pero para los vehículos eléctricos en sí, uno de los retos más importantes que tenemos todavía en cuanto al marco regulatorio sigue siendo
la estandarización de los protocolos que tienen que ver con la carga de los vehículos. Y esto no significa solamente el enchufe, ¿no? El enchufe que se utiliza para el vehículo, pero también todos los protocolos de comunicación que tienen entre el vehículo y el cargador y otros terceros también, por así decirlo, por ejemplo, proveedores de monitoreo de flota u otros que permiten justamente la interoperabilidad de los sistemas que tienen los vehículos eléctricos, porque cuando hablamos de un vehículo eléctrico es muy difícil o no se debería por lo menos desasociar al vehículo de su sistema de carga. Entonces ahí hay un reto todavía muy importante y hay una brecha notable todavía en la región de normar estos procesos que permiten justamente su escalamiento. Entonces, de cierta forma, a pesar de que en gran medida los vehículos eléctricos ligeros siguen siendo un mercado de nicho en la región, tenemos que estar pensando en grande, ¿no? Tenemos que estar pensando en la masificación de esto y para esto justamente está el marco regulatorio que nos permite pensar y aclarar las reglas para que esto se masifique. Entonces ahí creo que hay un reto muy importante que tenemos que seguir trabajando para poder lograr que eso suceda. Eso en cuanto a los vehículos nuevos que entran al mercado, pero también tenemos que pensar en qué pasa con la flota existente, qué pasa con los vehículos que ya están en circulación. Y ahí todavía hay mucho que hacer y hay mucho también que definir. Todavía, por ejemplo, en la región no se ha conversado tanto y no se ha definido aún todavía nada muy claro cómo se van a normar las reconversiones, por ejemplo, de vehículos eléctricos ligeros, bajo qué criterios se van a poder modificar estos vehículos, cómo van a suceder, cómo se van a certificar estas reconversiones, cuáles son los impactos que podrían tener, por ejemplo, en la seguridad de los vehículos, qué pasa con las garantías o los seguros asociados de estos vehículos. Todavía hay una brecha importante ahí de un rubro que yo sé que hay muchos actores en la región que tienen mucho interés en normar esto y que puede ser una solución, pero que todavía hay poca claridad en cuanto a cómo realmente abordarlo. Y junto con eso también hay aspectos asociados con la chatarrización de los vehículos que ya están en las calles, ¿no? Entonces, si bien muchas veces estos programas están enfocados a los vehículos pesados, que son en gran medida los más contaminantes, ¿no? Los que más alto consumo de energía tienen. Hay también programas de renovación de flota que pueden estar asociados más a vehículos ligeros, en particular de alto uso, por ejemplo, taxis u otros, donde la electromovilidad tiene ventajas comparativas importantes. Entonces ahí creo que también hay una oportunidad de mejorar esas instancias de programas de renovación de flota con incentivos para la incorporación de vehículos eléctricos, algo, por ejemplo, que está haciendo Chile actualmente, pero que también se puede pensar en que esto sucede en otros países de la región, tomando en cuenta que todavía pensar en incentivos fiscales fuertes para promover la electromovilidad, en particular para vehículos que tienen un costo bastante alto relativo al promedio que tienen los vehículos en nuestros países, sigue siendo algo que quizás no es equitativo, ¿no? En cuanto a una política pública. Entonces también hay que pensar en eso. Pero tenemos un avance notable también con respecto a otras regiones que se pueden decir en vías de desarrollo, que han tenido transformaciones tecnológicas exitosas. Y vemos eso, por ejemplo, nosotros en la región en cuanto al mercado de transporte público mayor, ¿no? Cuando estamos pensando en buses eléctricos, la región ya es de cierta forma un líder a nivel global. Ciudades como Santiago, Bogotá, ya tienen un avance muy notable y eso nos permite también un aprendizaje muy importante para poder transferir esos conocimientos a otras instancias, otros vehículos y poder fomentar esa transformación tecnológica a nivel nacional, pero también regional. No te escucho. Sebastián, ¿me escuchas, no? Ahora. Sí, Ahora gracias. sí. Sí, Sebastián. Muchísimas gracias por tu respuesta. Sí, y muy interesante, como tú indicas, las experiencias creo que
el aprender, ¿no? El contextualizar lo que ha hecho Santiago, lo que ha hecho Bogotá, pues tanto en Colombia y en Chile es muy importante como experiencia para las otras ciudades y países de la región. Pues yo ahora voy a pasar una ronda de discusión con los panelistas, si por favor podemos y logramos encender las cámaras. Vamos a hacer una ronda, unas preguntas bastante rápidas. Sin embargo, me parece pertinente, hay unas dos preguntas súper interesantes que logro visualizar de los asistentes, y esta pregunta tal vez va para Emiliano, si me parece interesante dar lectura. Nos pregunta Fabián Espinosa, y claro, una preocupación que es muy latente a veces del tema de qué es lo que se hace después de la vida útil de baterías, ¿no? Y lo que indica él dice, la falta de regulación generaría un basurero tecnológico, digamos, una de lo que él pregunta a Emiliano. Sí, totalmente de acuerdo que es una regulación en ese aspecto necesaria. Desde Uruguay se ha estado trabajando en una regulación para el manejo y la disposición de las baterías en desuso de los vehículos eléctricos provenientes de la movilidad eléctrica. Esa normativa al momento está pendiente de aprobación y de revisación por parte de la autoridad ambiental. Pero bueno, estamos trabajando en eso y principalmente el principio básico es el de responsabilidad extendida del importador fabricante de la batería, de la misma, sobre la disposición, reciclaje de la misma. Pero sí es un tema súper importante. Gracias, Emiliano. Muy importante tu respuesta. Tengo aquí una respuesta para Lucille. No sé si es un contexto en España que ha estado pasando las últimas semanas y creo que es súper válida la pregunta que nos hace Marco Balam, y la doy lectura. En días recientes he visto que en España el costo, y creo que se refiere al costo de la electricidad, el costo de la electricidad se ha venido incrementando de manera importante, creando un descontento en la población, al grado que el gobierno ha tenido que intervenir, ¿no? Y ahí la pregunta para Lucille, ¿cuál es la percepción del público de la moneda eléctrica respecto de este importante incremento en el costo de la electricidad? No sé si Lucille nos podrías un poco contextualizar. Escuché tu pregunta. ¿Solo puedes repetir al final la percepción de la población? No te escucho, Adrián. Bueno, ¿Se me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Entonces, sí, bueno, de manera general está para la electromovilidad el tema de la electricidad, la producción y distribución de electricidad está fuertemente vinculado al desarrollo de la electromovilidad, entonces es algo realmente que hay que considerar junto, y creo que, bueno, no conozco muy bien el contexto en España, pero realmente lo que siempre se destaca en la región de Latinoamérica es que es una gran oportunidad con los recursos que ahí se tienen de desarrollar la electromovilidad teniendo en cuenta la disponibilidad de energía en esta región para producir y distribuir electricidad. Entonces, ahí siempre es importante recordar eso, y luego respecto a la percepción de la población, no escuché bien la segunda parte de la pregunta, si no me puedes repetir, Adrián. Sí, claro. No, decía la pregunta, eh, ¿cuál es la percepción del público de la movilidad eléctrica respecto al incremento de la electricidad? Entiendo que es un poco la preocupación que se podría generar tal vez en un contexto de el alza de los costos para recarga para los vehículos eléctricos. Entonces, sí, bueno, ahí está eso, fuertemente vinculado, y se tendrá ahí que tener también normativas respecto a los precios, la regulación de precios, que tendremos, bueno, todo un sistema de movilidad, todos los vehículos, dependiendo de esta energía, entonces es un tema también que se tendrá que trabajar y regular, eso sí.
Perfecto, Lucy, muchísimas gracias. Y ahora vamos a digamos, abrir los micrófonos para los panelistas, un poco cumpliendo con la agenda que tenemos aquí. Quisiera hacerles una pregunta general para que nos respondan voluntariamente. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo prevén será el avance de la región en cuanto al marco regulatorio y habilitante para la electromovilidad en general y especialmente para el tema de vehículos eléctricos ligeros? Por favor, si alguien se anima, por favor, está los micrófonos abiertos para ustedes. Yo no sé si... no, yo simplemente mencionar, creo que dos puntos que Sebastián mencionó. Uno es la interoperabilidad en los aspectos relativos a la carga de los vehículos eléctricos. Eso es algo que en la región se está trabajando y se va a tener que avanzar. Y otro aspecto es la reconversión de vehículos de combustión eléctricos, que creemos que también que nosotros acá en Uruguay ahora lanzamos recientemente una consultoría para justamente estudiar el marco regulatorio y ver a ver cuáles son las condiciones de seguridad necesarias para hacer la reconversión de manera adecuada. Y también otra con respecto está asociada a los vehículos ligeros. Estamos iniciando una consultoría también con respecto a normativa de Naciones Unidas en cuanto que están relacionadas al Acuerdo 58 y homologación de vehículos y se va a estudiar todos los aspectos relativos normativos cuáles serían los reglamentos tal vez a adoptar de vehículos pesados y ligeros justamente en aspectos ambientales y de seguridad. Muchísimas gracias, Emiliano. ¿Alguien más tiene alguna otra apreciación? Si no, creo que... Yo podría, o sea, complementando un poco lo que mencioné también durante mi intervención y lo que dice Emiliano, creo que y el otro punto que se resaltó también durante las preguntas que mencionaste, Adrián, creo que también el tema ahí del uso de las baterías, ¿no? El segundo uso de las baterías que se van a hacer cómo se van a modificar también las leyes de responsabilidad extendida de fabricantes. Todavía hay un trabajo que hacer y que es bastante relevante. Y también que de cierta forma abre un espacio de innovación potencial para empresas que buscar soluciones con esos recursos, ¿no? Entonces, eso es algo que también es complementario de todo esto. Muchísimas gracias, Sebastián. Pues déjenme decirles que ha sido una ronda de preguntas súper interesante y enriquecedora. Les agradecemos mucho por el espacio que nos han regalado el día de hoy en esta discusión. Para todos los asistentes ha sido de gran utilidad y enriquecedora para las próximas planificaciones en torno a la adopción de la electromovilidad. Bueno, agradecerles muchísimo por el espacio, por el aporte que nos han dado. Y nada, en virtud del horario que hemos planificado toda esta agenda, pues nos toca ir cerrando este espacio de discusión, dando cierre al módulo 1. Y pues valoramos mucho la presencia de todos ustedes y también del público que está presente. Pues nada más, doy paso a María Rosa Muñoz, que es coordinadora de Solutions Plus, sin antes agradecerle por esta invitación y la generación y desarrollo de estos espacios. Así es que, María Rosa, te paso el micrófono y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Espero que me estén viendo y escuchando. Bueno, ha sido un gusto tenerles aquí en esta sesión. Creo que ha sido cerrar con broche de oro definitivamente este panel de discusión. Y no me queda más que agradecerles tanto a los panelistas del día de hoy como a todos los panelistas que hemos tenido a lo largo de estas 5 sesiones. Ha sido realmente 5 unidades muy enriquecedoras desde nuestra perspectiva y esperamos que también lo hayan percibido así la audiencia presente. Hemos tenido una participación de un promedio de 150 participantes por día de todos los países de la región, por lo que creemos que ha habido interés. Así es que
Les invitamos, con esto paso también a invitarles al segundo módulo que vamos a tener, que como muchos de ustedes ya deben saber, es de logística urbana baja en carbono, que también es un tema que queremos profundizar en función de los pilotos de movilidad eléctrica que estamos llevando a cabo en la región. Y aquí también vamos a tener 5 sesiones que van a ser ejecutadas entre el 18 de octubre y el 22 de octubre, es decir, de aquí a un mes. La unidad 1 se enfocará en el tema de la introducción a la logística de última milla, que es un tema que es muy incipiente todavía en la región y queremos profundizar. El segundo tendrá un enfoque en aspectos clave de la logística urbana baja en carbono. El tercero, zonas de bajas emisiones con un enfoque en el transporte de mercancías. La cuarta, modelos de negocio y operativos para la logística de última milla. Todo esto con un enfoque en vehículos eléctricos ligeros y vehículos eléctricos en general, con la movilidad eléctrica de por medio. Y para esto tendremos las contribuciones de Polis, que es una organización europea de ciudades que trabaja mucho en estos temas, del Zaragoza Logistics Center, que tiene una especialidad en temas de logística urbana, ICLEI, que tiene el programa de ecologística. Estos serán los principales, y luego en la unidad 5 tenemos el liderazgo del Foro Internacional de Moderando, en el contexto del proyecto descarbonizando el transporte en economías emergentes, a través del cual trabajan con Argentina en proyectos de movilidad urbana y sobre todo logística urbana. Entonces, bueno, con esto cerramos el módulo 1. Les recuerdo que si es que participaron en 4 de las 5 unidades de este módulo, recibirán un certificado de participación del módulo. Y lo otro que les recordaría es, bueno, por favor inscríbanse para la sesión 2, para el módulo 2, que será en octubre. Y finalmente, por supuesto, les compartiremos toda la información, todas las presentaciones de cada una de las sesiones en el correo de seguimiento que les enviaremos. Así es que muchísimas gracias a todos y todas por su participación y esperamos verles en el módulo 2 de este programa de capacitación para América Latina, Solutions Plus 2021. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.